Abre bien el oído y escucha, que Diego Medina te dará una cápsula de salud y equilibrio que te haga provecho. Hola, bienvenidos a todos a un nuevo video con nuestra psicóloga de cabecera, Andy Biur. Hoy vamos a seguir con la temática del ser humano en su conjunto, desde lo físico, desde lo espiritual, desde lo mental, desde lo álmico. Y hoy vamos a empezar con lo espiritual. Andy nos va a dar una pequeña introducción del video anterior, que es acerca del cuerpo, y continuamos con esta serie de videos acerca del ser humano de manera integral en sus diferentes esferas. Sí, muchas gracias, Dieguito, por la invitación. Oye, Andy. Pues bueno, el objetivo de este video prácticamente es como ampliar un poco más el conocimiento del ser humano en sus diferentes niveles, porque en sí todos nos hemos dado cuenta que siempre estamos buscando quiénes somos, nuestra identidad, de dónde venimos y todo eso, sobre todo personas que se meten como a reflexionar o a filosofar sobre la existencia, sobre la vida. Entonces, pues ya hay muchos seres humanos que nos estamos preguntando y bueno, ¿y qué es eso del ser? ¿Qué significa ser humano? ¿Y cuál es la diferencia entre los animales y las plantas y todo eso, ¿no? Entonces, todo ese tipo de preguntas nos trajo a este tema el día de hoy. Entonces, en el pasado video hablamos prácticamente en resumen y en chiquitito sobre entender el por qué el ser humano portaba este cuerpo, ¿no? Y para qué le servía. Entonces, para que no se nos olvide y quede claro, porque esto nos va a ayudar a irnos al siguiente nivel y que sea mayor entendible, el cuerpo humano tiene esta capacidad de percibir información. Para eso tenemos este tipo de cuerpos, y no es cualquier cuerpo, es prácticamente una máquina perfecta que hace todo sin que le tengamos que decir qué debe hacer, ¿no? No le dictamos nada. Y tiene aparte como un software y, o sea, hablando del cuerpo, del hardware, pero tiene un software muy potente, que es el que nos hace capaz de crear todo lo que el ser humano ha creado hasta la fecha. Digamos que el ser humano se la pasa con su mente imaginando y a través de su imaginación crea cosas, ¿va? Entonces, bueno, el cuerpo es simplemente una herramienta que tiene el ser humano muy importante para recibir información desde su olor, desde su tacto, desde su visión, desde lo que escucha. Es muy importante que el ser humano entienda que también se nutre no nada más con la comida, sino con lo que está viendo, con lo que está escuchando, con lo que está sintiendo a su alrededor, el contexto en donde se encuentre, el tipo de familia, tipo de amigos, y todo eso es muy importante, que es parte de la nutrición, ¿no? Todo lo que vemos en películas, series, canciones, programan nuestro cerebro a entender la vida o leer la vida de esa manera y no de otra. Entonces, lo importante de ampliar nuestros horizontes y no casarnos o limitarnos con ciertas ideas de cómo se supone soy o del tipo de familia que soy, pues para no limitar como es esa gama de posibilidades de conocer otras culturas, otras lenguas, otras razas, otras formas de amor, y a veces el humano pues por tendencia tiende a cerrarse socialmente como a los amigos de toda la vida que conoce, ¿no? Ya sea de la primaria, de la secundaria y así, y difícilmente pues amplía sus horizontes y no digo que tengan que viajar, pero que sí esté como abierto a diferentes personas, escuchar reuniones, sea el tipo de raza que sea la preferencia sexual que sea el tipo de sociedad, como le dicen, cual sea, pues esa amplitud de intercambio de información, de comunicación, pues eso es importante. Entonces, todo esto que estoy hablando, todo eso crea un campo de información. Todo nuestro contexto, todo nuestro entorno, toda la información es captada por nuestro cuerpo y lo lleva y lo registra a nuestra USB personal. ¿Cuál es esa? Pues nuestra memoria individual.
esta memoria individual tiene como una estructura también. A lo mejor no es física, no es tangible, pero sí tiene una estructura. Esta psique humana interna tiene una dinámica, y la dinámica está compuesta por memoria, está compuesta por imaginación, está compuesta por emoción y está compuesta por pensamientos. Entonces, estas 4, digamos, esferas de la que está compuesta nuestra psique humana son importantísimas. Aquí luego a veces uno habla de pensamientos y habla de emociones sin saber qué fregados son estos. Entonces, vamos recordando que las emociones, tal cual, es energía en movimiento. La información es exactamente lo mismo. Sea una información visual, quieras o no, son frecuencias. Son frecuencias, son ondas, estamos hablando de física, ¿no? Aquí tal cual, en cuanto a energía, luz y obscuridad, si así lo quieres ver. Y por ejemplo, tan solo, fíjate lo limitados que está el cuerpo humano. Esto es bien importante. El ojo humano tiene la capacidad de ver solamente un pequeña, digamos, frecuencias del espectro de color. Exactamente, pero este espectro es minúsculo a comparación de rayos gamma, rayos UV, rayos de radio, microondas, etcétera. Son gamas, así, un espectro de frecuencias de ser, sí. Y nosotros vemos nada más. Y aparte, no osamos decir que la realidad es la que vemos y nada más. Entonces ahí es donde entramos en esta invitación a ampliar el horizonte de que no nos casemos con lo que vemos o lo que ya conocemos. ¿Sí? Hay más colores en la vida, por así decirlo, hay más frecuencias, ¿sí? Hay más ondas. Uh-huh. Hay animales que tienen percepción mucho más amplia, incluso de visión o de olores, que pueden oler a kilómetros de distancia, o percepciones, sabes, como estas que ecolocalizaciones en el lugar, con el sonido, sin tener que ver. O sea, hay formas de percibir el mundo de otras maneras, y que otros seres ya lo hacen aquí. No es como que algo sobrenatural, sino que es algo que todas las personas percibimos de manera distinta esta experiencia humana. Y a propósito de lo que estabas diciendo, de lo que con lo que nos alimentamos, que no era necesario viajar, es que tampoco es necesario con la música que nos gusta, con la música, sabes, que nos escuchamos una música jamaiquina y está bien chida, o que nos gusta el rock. Entonces ya es música que creó personas de diferentes lugares con experiencias diferentes que también nos están alimentando, ¿no? Sí, es agarrar información de cualquier onda de frecuencia que lo podemos encontrar ahorita. Ahorita ya no es como antes de que pues nada más conoces tu rancho y se acabó, ¿no? Ahora ya conoces cosas gracias a internet en todos lados, y pues de todo conoces, y eso amplía muchísimo más tus horizontes para no cerrarnos. Pero el punto aquí es también entender que el mundo físico, o el mundo del cuerpo, el mundo muy tangible, tiene un límite, de la misma manera que lo que vemos tiene un límite, y este límite es importante reconocerlo para no quedarnos estancados pensando que esa es la única realidad, la que veo, la que escucho, la de mi familia, la del país, la de Guadalajara, la de México, o sea, no, es ir más allá de las fronteras invisibles que nos hacemos respecto a relacionarnos con el mundo, ¿sí? Entonces, aquí es de comprender que hay un mundo interno al que ahorita le vamos a llamar, para comenzar, esta dinámica psíquica interna del ser humano, compuesta por estas 4 esferas antes dichas, que son bien importantes, porque de toda esta información, lo primero que hacemos es guardarlos en nuestra memoria a través de esta imaginación, figuras, sonidos, y así vamos guardando así en nuestra cajita de imágenes interna, todo esto nos va a crear creencias o pensamientos, y nos va a hacer emociones, y ninguna de estas emociones, ninguno de estos pensamientos tenemos que entender que son erróneos, son información simplemente. ¿Va? Vamos a quitar la parte de moral, si tus emociones son buenas, malas, si debes siempre amar y no odiar, o no. Vamos a quitarnos esas fregaderas y simplemente vamos a quedarnos con que son emociones y son pensamientos, y juntas crean creencias, vaya, ¿no? Y esta dinámica es bien importante, bien importante, porque
estas nos van a dictar la forma en que uno va a interpretar todo lo que guardamos ahí 24/7 desde que nacemos hasta el momento, despiertos o dormidos. Ahí va a estar esta información en nuestro subconsciente, que es otra forma de entender la imaginación o la memoria, mejor dicho, la memoria. Y entender que el lenguaje de nuestra memoria o de los sueños no es el mismo que se lee en cuanto al mundo físico. O sea, en el mundo físico hay un tiempo y un espacio, en la imaginación y en los sueños no existe tal cosa. No hay un tiempo. Entonces todo lo que soñamos con los monstruos, otras personas, una situación fea, bonita, como sea, es estarla viviendo como si nosotros fuéramos, aparte del sujeto que está viviendo la experiencia, los otros sujetos monstruos también somos nosotros, porque no hay una distinción. Y esta parte es bien importante. Si tu subconsciente no entiende y no distingue entre otra persona u otra cosa y tú, quiere decir que tu subconsciente ya ve todo como una sola cosa, un solo ente dividido simplemente a través de imágenes o frecuencias. Como si fuéramos todos posibilidades infinitas. Y eso es un aprendizaje bien interesante, porque si así es y realmente lo leemos desde ahí, entonces todas las experiencias que nos pasan en el mundo del tiempo y del espacio, si le entendemos como que no hay diferencia entre el mono que te acaba de chocar y que le quieres mentar la madre y tú, pues entonces uno empieza a ser más compasivo, ¿verdad? Porque entiende que el otro también es uno y el otro también, y así sucesivamente, ¿no? Sí. Hasta las personas que más daño siente uno que nos han hecho somos nosotros mismos, a fin de cuentas, los que permitimos ese tipo de daños, ¿no? Y si lo vemos de esa manera, ya es más fácil que nos hagamos responsables. He ahí la importancia del conocer lo que es el ser humano, ¿sí? En todas sus gamas. Es como prácticamente un tipo de Discovery Channel, pero humano, en donde lejos de ver un animal cómo es que se desarrolla fuera de dicha fauna, flora, whatever, y cómo es su cuerpo y por qué corre tanto y etcétera, lo mismo, pero lo que pasa es que el ser humano no nos enseñaron eso. No nos enseñaron a utilizar otras de las habilidades que no son muy tangibles, que son la habilidad, por ejemplo, la inteligencia emocional, la capacidad de empatía, la capacidad de reflexión, de intelecto. Entonces, a veces, más bien el sistema, lo bueno es que ahorita con la pandemia todo se está rompiendo, todo lo obsoleto tiene que pasar a donde le toca y lo nuevo tiene que dar a su lugar. Para que este cambio, esta transformación se dé y podamos como entender que no podemos dejar el mismo sistema, ni siquiera educativo, porque es limitar la mente tan brillante de cualquier chiquillo a lo que te dicen, ¿sí? Todo el tiempo te dicen qué hacer, cómo debes ser, cómo debes comportarte, y es estar limitando al ser a ser, o sea, porque justo eso es lo que necesita el ser humano, ser. Pero nada más tú, no tienes que hacer nadie más. Entonces ahí entramos en una paradoja, porque tu subconsciente no entiende la diferencia entre uno y otro, pero aparte todavía tienes que buscar, y tú, quién quieres ser, siendo tú sin dejar de ser tú, ¿sí? Entonces ahí entramos en otro tema que es un poco confuso. Ya sé que esto es a lo mejor mucha información y que va a haber muchas más preguntas, pero pues me gustaría que dejaran todas sus preguntas en este video para contestárselos en la siguiente. Espero que les haya gustado muchísimo. Dieguito, ¿qué dices? Está genial este tema y ver al ser humano desde los diferentes ámbitos y comprender esa gran complejidad que somos. Es increíble, y ver lo que todo está conectado, todos estamos conectados de alguna forma. También a veces, incluso cuando lo sabemos, nos cuesta creerlo. Hay momentos en los que nos cuesta creerlo porque hay cosas difíciles, porque hay cosas que no llegamos a resolver de la forma que nos gustaría. A veces pareciera como que el mundo se nos cae encima, y empezar a comprendernos y a comprender cómo funcionan los diferentes esferas de nuestro ser nos ayuda también a seguir adelante en esta compleja vida y de cambios que últimamente tenemos
más que nunca. Muchas gracias, Andy, por este video y espero que les encante este video. Suscríbanse, compártanlo, denle like y comenten qué les interesa de esta temática que estamos abordando para seguir introduciéndonos en eso, y porque es súper complejo. Entonces en un solo video no lo vamos a abordar, vamos a continuar y continuar. Muchas gracias, hasta pronto. Chao, chao. Gracias, Andy.